En la presente lectura continuaremos con el método de simulación de Monte Carlo. En la lectura anterior abordamos o trabajamos un ejemplo sencillo que nos permitió conocer la lógica de los cálculos para las variables aleatorias del tiempo entre llegadas y del tiempo de servicio. El ejemplo que trabajaremos será la simulación de una fila con un solo canal o lo que se conoce como un modelo MM1. En este ejemplo se tratará la metodología completa de la simulación Monte Carlo. El ejemplo nos dice que tenemos una tienda pequeña de abarrotes en donde solo hay un cajero. Los clientes llegan a la caja aleatoriamente en lapsos de 1 a 8 minutos. Cada valor posible de tiempo entre llegadas tiene la misma probabilidad de ocurrencia como se muestra en la siguiente tabla, que es en la que vamos a trabajar. Lo primero que hay que realizar en la simulación de tipo Monte Carlo es la determinación de las variables aleatorias. En nuestro ejemplo es un modelo MM1. Las dos variables aleatorias que se presentan son los tiempos entre llegadas y los tiempos de servicio. La tabla que tenemos a continuación es para la simulación de los tiempos entre llegadas. Lo primero que hay que hacer en el método de Monte Carlo también es determinar la información relevante al problema. En nuestro caso, nosotros tenemos que los tiempos entre llegadas varían en lapsos de 1 a 8 minutos. Esta información, ¿cómo se obtiene? Normalmente el analista hace una recopilación de datos y muy posiblemente fue a esa pequeña tienda de abarrotes y registró la llegada de los clientes y se dio cuenta que los tiempos entre llegadas, el tiempo más pequeño entre llegadas era de 1 minuto y el tiempo más grande entre llegadas sucesivas era de 8 minutos. Normalmente el método de Monte Carlo trabaja con tablas. Estas tablas representan las variables aleatorias a simular. En esta primera tabla tenemos que los tiempos entre llegadas varían de 1 a 8 minutos. Es decir, en la primera columna voy a representar todos los valores del espacio muestral, en donde el espacio muestral es 1, 2, 3, 4 hasta 8. Posteriormente lo que se tiene que hacer en el método de Monte Carlo es calcular la probabilidad para cada valor posible del espacio muestral. Y de ahí sale otra información relevante que nos dice que los tiempos entre llegadas tienen la misma probabilidad de ocurrencia, por lo que suponemos que se comporta uniformemente. Entonces, para poder calcular la probabilidad de que un cliente llegue con respecto al anterior 1 minuto de diferencia, sería de 1 entre la totalidad de las observaciones del espacio muestral, que son 8. Entonces sería 1 entre 8, que es, si ustedes lo hacen en su calculadora, 0.125. Entonces la probabilidad de que el tiempo entre llegadas sea de 1 minuto es 0.125. Y como asumimos que los tiempos entre llegadas tienen la misma probabilidad de ocurrencia, será la misma para todos. Entonces lleno la siguiente columna. Muy bien, a continuación hay que calcular la probabilidad acumulada, que básicamente es la suma de las probabilidades conforme se vayan presentando. Por ejemplo, el tiempo entre llegadas de 1 minuto para el cálculo de la probabilidad acumulada es 0.125, 0.250 y así le voy a ir sumando 0.125 a cada valor acumulado. Aquí serían 0.500, 0.625, 0.750, 0.875 y al final me debe de dar 1. Acuérdense que esa es una de las propiedades de los números aleatorios, que la suma de la cantidad de números aleatorios me debe de dar 1. Posteriormente se hace la construcción de los intervalos para la asignación de dígito aleatorio. Notemos que cuando hicimos la operación de 1 entre 8, en la calculadora normalmente me debe de dar 0.125, por lo que yo noto que se generaron 3 dígitos después del punto decimal.
por convención o por protocolo, esa cantidad de dígitos después del punto decimal se debe de respetar para la construcción del intervalo que a continuación vamos a desarrollar. El primer intervalo sería del valor 0,01 a el límite superior en la probabilidad acumulada, que sería en nuestro caso 125. Después, para el segundo intervalo, tomo del 126, me quedé en el 125, hacia el 250, que es el valor que yo tengo en la probabilidad acumulada. Después sería del 251 al 375, continuando, del 376 al 500, del 501 al 625, del 626 al 750, del 751 al 875 y del 876. En nuestro caso, como les decía, debemos de respetar la cantidad de dígitos aleatorios y ahí sería hasta el 000, que representaría el 1000. Hay que notar que aquí eran números con punto decimal. En esta parte los tenemos que convertir a números enteros quitándole el punto decimal. La siguiente tabla que hay que desarrollar es la tabla para la segunda variable aleatoria, que son los tiempos de servicio. Veamos qué es lo que nos dice el enunciado. Los tiempos de servicio varían de 1 a 6 minutos con probabilidades que se muestran en la tabla. En la tabla anterior, que se refería a los tiempos entre llegadas, asumíamos que las probabilidades se comportaban uniformemente. En este caso, para los tiempos de servicio, vamos a asumir probabilidades empíricas, pero la primera pregunta que puede resultar es ¿de qué parte sale este punto 10? Bueno, en términos prácticos, este punto 10, este punto 20, este punto 30 salieron de un mismo enunciado, pero en términos de aplicación, ¿de qué parte salen estos valores de las probabilidades? Muy posiblemente el analista fue a muestrear a n clientes y para cada cliente registró cuánto tiempo se hacía en el servicio. Posiblemente cuando muestreó se dio cuenta que el cajero se tardaba a lo menos 1 minuto y cuando mucho se tardaba 6 minutos. Por lo tanto, el analista dijo que los tiempos de servicio varían de 1 a 6 minutos. Ahora supongamos que el analista, para poder calcular estas probabilidades, tomó una muestra de 100. Entonces, este punto 10, haciendo el cálculo de una distribución empírica, es que de esos 100 clientes que muestreó, con 10 clientes se tardaron 1 minuto, con 20 clientes se tardaron 2 minutos, con 30 clientes se tardaron 3 minutos y así sucesivamente. Entonces, si el problema no asume que todos los valores del espacio muestral tienen la misma probabilidad de ocurrencia, entonces se debe de calcular una probabilidad empírica. En nuestro ejemplo, estos datos ya se nos dan. A continuación, hay que calcular la probabilidad acumulada, que es de la misma manera que se hizo en la tabla anterior. Para el tiempo de servicio de 1 minuto, la probabilidad acumulada sería de 0.10, sumándole el punto 20 sería de 0.30, luego 0.60, 0.85, 0.95 y el 1. Recuerden que siempre me debe dar el último valor del espacio muestral en la probabilidad acumulado. Siempre me debe de dar 1. Otra cosa que hay que notar, recordando, es que hay que respetar la cantidad de números después del punto decimal o la cantidad de dígitos después del punto decimal. En nuestro caso son 2 para la tabla de los tiempos de servicio y eran 3 para la tabla de los tiempos entre llegadas. Por lo que al momento de construir los intervalos para la asignación de dígito aleatorio, debo de respetar esa convención. Por lo que el primer intervalo sería de 0,1 ¿hasta dónde? Sería hasta el punto 10, pero como lo estamos convirtiendo a valor entero, sería hasta 10. El siguiente intervalo sería de 11
a 30, luego de 31 a 60, de 61 a 85, de 86 a 95 y por último de 96 al 00, que se entiende que es el 100. Para continuar con el ejemplo es importante mencionar algunos detalles que veremos en esta diapositiva. Aquí nos dice que para iniciar la simulación se requiere una serie de números aleatorios uniformemente distribuidos para generar las llegadas al cajero. Los números aleatorios tienen la siguiente propiedad, que ya las vimos en la unidad pasada, pero recordando, nos dice que el conjunto de números aleatorios está uniformemente distribuido entre 0 y 1 y que los números aleatorios sucesivos son independientes. Esas son las dos propiedades fundamentales de los números aleatorios, además de la media y de la varianza. Luego nos dice que los números aleatorios uniformemente distribuidos se pueden generar utilizando varios métodos, que esos métodos se vieron en la unidad 2 a través de los diferentes algoritmos que aprendimos. Después nos dice que además de estos métodos se han desarrollado tablas de dígitos aleatorios. Para aplicar el método en este ejemplo, es decir, el método Monte Carlo, vamos a hacer uso de estas tablas. Muy bien, esas tablas, ¿de dónde salen? ¿O quién las fabrica? ¿O quién las desarrolla? Iremos a Internet. Y en Internet, en un buscador, vamos a buscar la palabra Rand Corporation. O vamos a hacer una búsqueda de Rand Corporation. La primera liga que me sale en el buscador es precisamente una que dice www.rand.org. Nos vamos a ir a esa página. Y en esa página, pues bueno, vemos los temas de actualidad. ¿Qué es Rand Corporation? De hecho, este tema va a ser el objeto de una de las tareas o de los trabajos que se van a pedir para esta unidad. Pero bueno, la búsqueda se debe de hacer en rand.org. ¿Qué es rand.org? Muchos le llaman que es un instituto, el Instituto Rand o la Corporación Rand. Es una especie de escuela o es una especie de instituto que investiga diferentes temas en todo el mundo. Actualmente tenemos el problema de la pandemia del COVID-19. Por lo tanto, en su banner principal, pues hacen alusión a ese problema de orden mundial. ¿Qué es Rand Corporation? Rand Corporation, como les decía, se puede llamar como una escuela porque tiene programas educativos, pero principalmente es una institución de investigación que aglutina a diferentes científicos en diferentes áreas de estudio: física, matemática, biología, sociología, informáticos, etc. Entonces, principalmente las labores o las actividades que hace Rand Corporation son actividades de investigación en diferentes rubros. Por ejemplo, hace investigación actual sobre los problemas de la pandemia del COVID-19. Vemos que toda esta parte se refiere al COVID-19, pero también hace investigación sobre ciberseguridad. Aquí en el puro medio vemos temas sobre la ciberseguridad. Hace también investigación sobre aspectos de seguridad fronteriza. Aquí en la parte del medio vemos un tema o un banner que se refiere a Research Divisions, en donde tenemos las diferentes temáticas. Hace investigación sobre sistemas de salud, sobre aspectos de seguridad fronteriza, sobre aspectos de terrorismo. Aquí pueden ver sobre temas de refugiados, etc. Entonces, Rand Corporation pues es una institución de educación y de investigación que trata diferentes temas de interés mundial. Pero bueno, ¿qué hacemos en esta página? Vamos a irnos a el buscador, está en la parte superior derecha, y vamos a escribir el nombre de un reporte que fue elaborado
aproximadamente en los años 40, entre los años 40 y los años 50. Y esa obra o ese reporte se llama A Million Random, espero escribirlo bien, Digits with 100,000 Normal Deviates. Al momento de darle la búsqueda, pues me va a desplegar como primera opción el reporte. Ese reporte, pues bueno, en español se llama 1.000.000 de dígitos aleatorios con 100.000 desviaciones normales. ¿Qué es esto? Pues bueno, vamos a abrir la liga y nos vamos a dar cuenta que es un reporte o es un libro. Si ustedes quieren comprar el libro, les cuesta $54.40. Pero nos da la opción de que lo podemos descargar. Nos da varios archivos en PDF. El libro o el reporte está dividido en varias secciones. La primera sección pues es la sección del marco teórico, es decir, cómo ellos generaron el millón de dígitos aleatorios. Les da una explicación de las fórmulas, de los métodos que utilizaron para la generación de esos números. Es el marco teórico. Posteriormente ya viene la explicación de la tabla de las desviaciones normales y de la tabla de los dígitos aleatorios, que es la que nos interesa. Por ahí como segunda opción del archivo PDF me dice Table of Random Digits. Ahí yo le puedo dar clic para que me descargue la obra, y cuando se descarga la obra ustedes pues van a descargar este documento, que es la segunda opción. No descargué el documento en donde se me explicaba qué métodos utilizaron, ni tampoco descargué el documento en donde se explicaba las 100.000 desviaciones normales. Pero bueno, las primeras 30 o 40 páginas del reporte completo, pues hay números y letras, pero después lo único que van a ver son puros números. Son solo números. ¿Cómo se puede leer esta tabla? Porque vamos a utilizar los dígitos que fueron generados en esta tabla. Esta tabla está compuesta de 11 columnas. La primera columna no son números aleatorios, es el número de la línea. Por ejemplo, la primera columna, en la primera línea tengo 0, 0, 0, 0. Tengo 5 ceros, lo que significa que esa es la línea 0. Abajo tengo la línea 1, la línea 2, la línea 3, la línea 4, hasta una cierta cantidad de líneas. A partir de la columna 2, es decir, de la columna 2 a la columna 11, ahí sí ya tengo los números aleatorios que generó el algoritmo de Rand Corporation. Por ejemplo, el primer número aleatorio que se generó fue el 10.097, después el 32.533, después el 76.520, y así se va a leer hasta el último número de la línea 0, que es el 74.945. De ahí se generó el primer número que está en la columna 2, que fue el 37.542, es decir, es una sucesión de números. ¿Cuántos se generaron? Pues 1.000.000 de dígitos aleatorios. ¿Para qué nos sirve esta tabla? Normalmente un analista ojea el libro y pone el dedo. En donde caiga el dedo, ahí va a empezar una serie de números aleatorios. Supongamos que el dedo del analista cayó, veamos, me voy a ir hasta la parte de acá arriba, veamos la parte de arriba en la línea 630. Supongamos que el dedo del analista cayó en el primer número de la línea 630. Y si el analista necesita 5 números aleatorios, pues va a tomar el 59.785, después el 36.887, después el 10.690, después el 31.347 y por último el 93.326. En ese orden tiene que irlos tomando. Pero si el analista requiere 20 números, tomaría los 10 números de la línea 630 y después los 10 números de la línea 631. Entonces, se tiene que tomar en estricto orden, de lectura de izquierda a derecha y de arriba a abajo, tal y como leen un libro. En nuestro ejemplo, dijimos que era requisito o era una convención respetar la cantidad de números aleatorios después del punto decimal o la cantidad de dígitos después del punto decimal. Para la tabla
de dígitos entre llegadas eran 3 dígitos. Por lo tanto, si yo tomo en la línea 630 el 59.785, yo necesito 3 dígitos. ¿Cuáles dígitos son los que voy a tomar? Los 3 últimos, que serían el 785. Ahora supongamos que estoy tomando los números para los tiempos de servicio. ¿Cuántos dígitos eran en los tiempos de servicio? Eran 2 dígitos. Por lo tanto, tomaría nada más el 85. Esas tablas tienen esa limitación que nada más puedo tomar 5 dígitos. Entonces, siempre hay que tratar de conservar de que no nos pasemos de 4 dígitos al momento de estar realizando la asignación del dígito aleatorio. Volvamos con el ejemplo, que nos dice que en el ejemplo los dígitos aleatorios son convertidos en números aleatorios colocando el decimal en el lugar apropiado. Continuando con el ejemplo, vamos a elaborar las siguientes tablas. Vamos a suponer que nosotros queremos simular 20 clientes o el proceso con 20 clientes. Aquí tenemos los clientes del 1 al 10 y acá tenemos los clientes del 11 al 20. Recordemos que tenemos que simular dos variables aleatorias. La primera de ellas son las llegadas. En la tabla 1, que fue esta, en la tabla 1 solamente elaboramos la asignación del dígito aleatorio o los rangos en donde caerá el dígito aleatorio, que serían estos rangos de acá. En la tabla 2 elaboramos los rangos para la asignación del dígito aleatorio, es decir, estos de aquí, para el tiempo de servicio. Pero ahora debo desarrollar cuál es el tiempo entre llegadas para cada uno de los 20 clientes que yo voy a simular. En nuestro ejemplo vamos a simular 20. Entonces, ¿para qué me va a servir esta tabla? Pues bueno, lo primero que tengo aquí son los dígitos aleatorios. La primera pregunta es, ¿por qué el cliente 1 no tiene un dígito aleatorio? La respuesta es porque estoy simulando los tiempos entre llegadas y el cliente 1 no tiene cliente anterior a él, por lo tanto no va a tener un tiempo entre llegadas en particular o no se va a calcular un tiempo entre llegadas aleatorio porque no tiene. Después, para el cliente 2 sí va a tener un tiempo entre las llegadas, pero estos números, por ejemplo este 913, este 727, no se calcula. Estos números yo los obtuve de la tabla de dígitos aleatorios que acabamos de explicar. Posiblemente yo me fui al reporte, lo hojeé y en donde cayó el dedo, pues empezó con un número, quizás un 75.913. Recuerden que son números con 5 dígitos, pero como para las llegadas o los tiempos entre llegadas, nos regresamos a la tabla 1, son 3 dígitos, tomé los 3 últimos dígitos de esa tabla de números aleatorios. Entonces empecé por un 913, 727, un 015, pero nada más se puede poner el 15 y así hasta el cliente número 20. ¿Para qué nos va a servir esto? Muy bien. Por ejemplo, el cliente 1, ¿cuál es el tiempo entre llegadas? Pues asumimos que o es nada o es 0. Para el cliente 2, me dice que le tocó un dígito aleatorio de 913. Ahí me tendría que ir a la tabla número 1 para los tiempos entre llegadas y sería un 913. El 913, ¿en qué intervalo cae? Cae aquí. Por lo tanto, le correspondería un tiempo entre llegadas de 8. Entonces, el tiempo entre llegadas para el cliente 2 es de 8. Lo que significa que el cliente 2 llegó 8 minutos después que el cliente 1. Continuando con el cálculo o con la relación de esta tabla con la tabla 1, que es el cálculo del rango del tiempo entre llegadas, el número que sigue es un 727. Me voy a la tabla 1 de las llegadas y el 727 cae en este rango. Por lo tanto, le correspondería un tiempo entre llegadas de 6.
Para el cliente 4 me dice que le tocó un 15. Y el número 15, ¿en dónde cae? Pues cae entre 1 y 125. Le correspondería un tiempo entre llegadas de 1 minuto. Para el cliente que sigue, le tocó un 948. Y el 948 caería aquí. Por lo tanto, le correspondería un tiempo entre llegadas de 8 minutos. Y así tienen que ser el cálculo para cada uno de estos. Les recomiendo que pausen la lectura, copien la tabla y practiquen asignando cada uno de estos valores. Páusenlo en este momento si ustedes quieren. Muy bien, continuando con el ejemplo, aquí tenemos la respuesta para los valores que se asignaron para cada intervalo de dígito aleatorio en la tabla 1 que corresponde a los tiempos entre llegadas. La siguiente variable que hay que simular son los tiempos de servicio y vamos a hacer el mismo mecanismo. Recuerden que en la tabla 2, que corresponde a los tiempos de servicio, se especificó que eran 2 dígitos después del punto decimal. Por lo tanto, si yo me voy a la tabla del millón de dígitos aleatorios, ojeo el libro, en donde caiga el dedo, empiezo a generar una secuencia o a copiar la secuencia. Pero recuerden que son 5 dígitos. ¿Cuántos dígitos debo de tomar? 2, y serían los 2 últimos dígitos de cada número. Entonces vamos a hacer el mismo mecanismo o la misma operación. Por ejemplo, para el cliente 1, le cayó un número 84. ¿Qué tiempo de servicio le correspondería? Me tendría que ir a la tabla 2, que es esta, y el 84 cae en este rango, que le correspondería un tiempo de servicio de 4 minutos. Eso lo voy a escribir acá. El tiempo de servicio para el cliente 2 le cayó un 10. Tendría que irme o regresarme a la tabla 2. Y el 10 cae aquí precisamente. Le correspondería un tiempo de servicio de 1 minuto. Para el cliente 3 le cayó un 74, por lo que le correspondería la asignación del dígito aquí. Le correspondería un tiempo de servicio de 4 minutos. Para el cliente 4 le cayó un 53. Me regreso de nuevo a la tabla 2. Y el 53 cae en este rango, lo que le asignaría un tiempo de servicio de 3. Para el cliente 5 es un 17. Me voy a la tabla de la asignación de los dígitos para los servicios y busco el rango del 17, está aquí. Le correspondería un tiempo de servicio de 2. Y así para cada uno de estos valores. Los invito a que pongan pausa en esta tabla, copien la tabla y traten de llenar los valores que hacen falta. Continuando con el ejemplo, aquí tenemos la respuesta o el resultado de la asignación de cada tiempo de servicio a cada dígito aleatorio, según su rango. Finalmente, tenemos la tabla 5, que es la tabla de simulación, que es la que nos va a permitir hacer los cálculos y comprender cómo se está desempeñando el sistema de esa tienda de abarrotes. Lo primero que hay que hacer en esta tabla es vaciar los datos de la tabla 3 y de la tabla 4. La tabla 3 o los datos de la tabla 3 se vacían en esta columna, que es el cálculo de los tiempos desde la última llegada o los tiempos entre llegadas, que es la primer variable aleatoria que está en la tabla 3, y los datos de la tabla 4 se van a vaciar en esta columna, que son los tiempos de servicio que se calcularon en esa tabla 4. A continuación,
Les propongo que pongan pausa, copien la tabla en su cuaderno y empiecen a vaciar los datos que se obtuvieron de esas dos tablas. Continuando con el ejemplo, una vez que ya vaciamos los valores de las tablas 3 y 4 a nuestra tabla de simulación, hay que ir haciendo los cálculos de cada una de las celdas. Como podemos ver en los encabezados, en la primera columna tengo la simulación de los 20 clientes o tengo definido cada uno de los 20 clientes que voy a calcular. ¿Qué es lo que se tiene que calcular? Los tiempos de llegada o el tiempo de llegada de cada uno de los clientes, el tiempo de inicio de servicio, el tiempo de espera en la cola, el tiempo de fin de servicio, el tiempo en el sistema y por último el tiempo ocioso del servidor. Vamos a ir calculando cada uno de los valores. Vamos a explicarles 5 clientes. Después le deberían de poner pausa para que ustedes practiquen en el cálculo de cada uno de los valores y posteriormente les muestro el resultado de la tabla final. Para el cliente 1, dice que el tiempo desde la última llegada no existe, porque el cliente 1 pues, es el primero y no hay nadie antes que él. Por lo tanto, asumimos que en el reloj de simulación el cliente 1 llega en el tiempo 0. Posteriormente, es el cálculo del tiempo de inicio del servicio, utilizando la misma lógica que vimos en las lecturas anteriores, de que si un cliente llega y no hay nadie, porque de hecho el primer cliente supone que no hay nadie antes que él, el tiempo de inicio del servicio es en cuanto él llega. Por lo tanto, aquí le vamos a poner que el tiempo de inicio de su servicio es en el tiempo 0, en cuanto él llegó. Posteriormente calculamos el tiempo de espera en la cola y aquí nos preguntamos, ¿el cliente esperó? No, no esperó porque es el primero. Después el tiempo de fin de servicio. El tiempo de fin de servicio es igual al tiempo de llegada más el tiempo de servicio. Como este cliente llegó en el tiempo 0 y se tardaron con él 4 minutos, entonces el tiempo de fin de servicio es igual a 4. ¿Cuánto tiempo estuvo él en el sistema? Aquí el cálculo es muy simple. El cálculo del tiempo en el sistema es igual a el tiempo de servicio más el tiempo en la cola. Como el tiempo en la cola o el tiempo de espera en la cola fue 0 y el tiempo de servicio es de 4, entonces este cliente estuvo en el sistema o estuvo en la tienda de abarrotes solamente 4 minutos. ¿Cuál es el tiempo ocioso del servidor? Acuérdense que el tiempo ocioso es el tiempo en el que un cliente está sin hacer nada. Perdón, en el que un operador o un servidor está sin hacer nada. Por lo tanto, el tiempo ocioso del servidor es 0. ¿Por qué? Porque en cuanto abrió la tienda de abarrotes, ya tenía un cliente ahí que recién acaba de llegar. Por lo tanto, no tuvo tiempo de descanso. Para el cliente 2, nos dice que el cliente 2 llegó 8 minutos después que el cliente 1. Y si el cliente 1 llegó en el tiempo 0, este llegará en el tiempo 8. El tiempo de inicio del servicio. ¿Cuándo inicia el servicio para este cliente? Nos dice que llegó en el tiempo 8. Y la pregunta es, ¿el cliente 1 todavía estaba ahí en el tiempo 8? No. El cliente 1, ¿cuándo finalizó? Finalizó en el tiempo 4. Por lo tanto, este cliente, en cuanto llega, pasa, porque no hay nadie antes que él. El tiempo de espera en la cola sigue siendo 0, porque en cuanto llegó pasó a recibir el servicio. El tiempo de fin de servicio, ¿cuándo es? Bueno, aquí es diferente. Aquí el cálculo es cuándo inició el servicio. Fue en el tiempo 8. ¿Y cuánto se tardó en el servicio? Se tardó 1 minuto. Entonces, el tiempo de fin de servicio fue en el reloj de contador o en el contador fue de 9. ¿Cuánto tiempo pasó en el sistema? Tiempo de espera más el tiempo de servicio. No hizo espera, no hizo cola, pero hizo 1 minuto de tiempo de servicio, por lo que el tiempo en el sistema fue de 1 minuto.
¿Existió tiempo ocioso del servidor? Sí existió. ¿Por qué? ¿Cómo se calcula esta característica? Debemos de referirnos al cliente anterior. ¿Cuándo se fue el cliente anterior? Pues cuando finalizó el tiempo de servicio, que fue de 4. Por lo que el cajero terminó sus operaciones en el minuto 4. ¿Y cuándo volvió a iniciarlas? Pues en el inicio del servicio del cliente actual. Entonces hay una diferencia de 4 minutos, lo que significa que se desocupó en el minuto 4. ¿En el minuto 5 hizo algo? No, ni en el 6 ni en el 7, hasta en el tiempo 8 o en el minuto 8 que llegó el cliente 2. Por lo tanto, tenemos 4 minutos o 4 unidades de tiempo ocioso. Continuando con el cliente 3, nos dice que el cliente 3 llegó 6 minutos después que el cliente anterior. Entonces, el cliente 3 llegó en el minuto 14. El tiempo de inicio de servicio. ¿Cuándo inicia el servidor o cuándo empieza a atender al cliente 3? Pues este llegó en el tiempo 14. ¿Existía o estaba todavía ahí el cliente anterior? No, ya no estaba, porque el cliente anterior se fue en el tiempo 9 y este llegó hasta el tiempo 14. Por lo tanto, en cuanto este llega, pasa a recibir el servicio. ¿Esperó en la cola? No. ¿Cuál es el tiempo de fin de servicio? Pues otra vez hay que hacer el cálculo. ¿Cuándo inició el servicio? En el tiempo 14. ¿Cuánto se tardaron en atenderlo? 4 minutos. Por lo que el tiempo de fin de servicio es en el tiempo 18. ¿Cuánto tiempo pasó en el sistema? 0 en la cola y 4 en el servicio. Entonces el tiempo en el sistema fue de 4 minutos. ¿Hay tiempo ocioso del servidor? Sí, porque si nos damos cuenta, el servidor terminó en el minuto 9 con el cliente anterior y se vuelve a reactivar en el tiempo 14, por lo que tendrá 5 minutos o 5 unidades de tiempo ocioso para el cliente 3. El cliente 4. El cliente 4 me dice que llegó 1 minuto después que el cliente anterior, por lo que este llegará en el tiempo o en el minuto 15. ¿Cuándo da inicio el servicio? Hay que hacernos la pregunta. ¿Cuándo se fue el cliente anterior? Resulta que todavía no se ha ido. Cuando llega el cliente 4, que llega en el minuto 15, todavía está el cliente 3. El cliente 3 se va ¿cuándo? Se va en el tiempo 18, por lo que cuando este llega, el servidor todavía está ocupado. ¿Cuándo entonces da inicio el servicio? Hasta que se va el anterior y se va en el 18. ¿Hay tiempo de espera en la cola? Sí, porque el cliente 4 llegó en 15 y cuando lo empezaron a atender en el tiempo 18, por lo que tiene que esperar 3 minutos en la cola. ¿Cuándo da fin su servicio? Nos fijamos cuándo da inicio en el 18 y le sumamos el tiempo de servicio que son 3, por lo que el tiempo de fin de servicio es en el 21. Es decir, el cliente 4 se va en el minuto 21. El tiempo del sistema. ¿Cuánto tiempo se tarda en el sistema? Es el tiempo en la cola más el tiempo de servicio. En la cola hizo 3 minutos de tiempo de espera y en el servicio hizo 3 minutos de tiempo de servicio, por lo que el tiempo del sistema es de 6 minutos. ¿Existe tiempo ocioso del servidor? No, es 0. ¿Por qué? Porque cuando termina con el cliente anterior, este ya había llegado en el tiempo 15, por lo que cuando termina en el 18 inmediatamente pasa el siguiente cliente. El cliente 5. El cliente 5 dice que llega 8 minutos después que el cliente anterior, por lo que el cliente 5 llegará en el minuto 23. Continuando con el cálculo, el tiempo de inicio del servicio, ¿cuándo será? Me tengo que fijar cuándo se va o cuándo se fue el cliente anterior, que fue el cliente 4. El cliente 4 se fue en el 21 y este llega en el 23, por lo que puede pasar directamente a recibir el servicio. ¿Hizo tiempo de espera en la cola? No, por lo que es 0.
¿Cuál es el tiempo de fin de servicio? ¿Cuándo inicia? En el 23, más el tiempo de servicio, que son 2. Este se va en el tiempo 25. El tiempo del sistema, ¿cuánto se tardó? 0 en la cola, más 2 en el servicio, por lo que el tiempo del sistema será de 2 minutos. Y finalmente, el tiempo ocioso del servidor. ¿Cuánto se desocupa con el cliente anterior? Se desocupa en 21 y se vuelve a ocupar con este cliente que es en el tiempo 23, por lo que tendremos 2 unidades de tiempo ocioso. Los invito a que le pongan pausa al video y que traten de calcular todos los demás valores de la tabla. Muy bien, continuando con la lectura o con el ejemplo, aquí tenemos los resultados de la tabla final de simulación. Como se pueden dar cuenta, es una gran cantidad de números solamente para simular a 20 clientes. Si me equivoqué en algún número, es muy posible que toda mi simulación esté mal, por lo que hay que asegurarnos de que los resultados estén bien. ¿Cómo sé que están bien? Bueno, comparándolo con los resultados que yo tengo, se supone que en los tiempos de servicio me debe dar una suma aquí de 67. En la sumatoria de los tiempos de espera en la cola, que sería este de acá, me debe de dar un 51. En la sumatoria de los tiempos en el sistema me debe de dar 118. Y por último, en la sumatoria de los tiempos ociosos me debería de dar un 18. Los invito a que otra vez pausen el video y que hagan el cálculo de esos valores. Muy bien, ¿esos valores para qué me sirven? Básicamente me sirven para calcular algo que nosotros le llamamos indicadores. Este problema, ¿cómo sé que el sistema está bien o está mal? Pues precisamente esos indicadores me van a decir cómo está operando el sistema. El primer indicador que vamos a estudiar es el tiempo promedio de espera. Aquí tenemos la forma de cómo se calculó cada indicador. Los invito a que la analicen detalladamente. Nos vamos a enfocar en esta lectura solamente en los resultados. El tiempo de espera promedio me dio 2.55. ¿Cómo se calculó? El tiempo total de espera en la cola, que fue de 51, lo vamos a ver acá, que es este indicador, el 51, que es el tiempo total de espera en la cola, sobre la cantidad de clientes totales, que fueron 20. El valor me dio 2.55. Ese valor está bien o está mal. Eso va a depender del analista decidir si está bien o está mal ese indicador. A grandes rasgos, si ustedes van a una tienda de abarrotes y esperan 2 minutos y medio, en realidad no es mucho, por lo que yo pudiera definir que este indicador está bien. El siguiente indicador es la probabilidad que un cliente tenga que esperar. Aquí la probabilidad de que un cliente tenga que esperar es de 0.55. ¿Qué significa eso? Que si ustedes van 10 veces, la mitad de las 10 veces, es decir, 5 veces o 6, tendrían que esperar. En términos prácticos, ese indicador pues me dice que el sistema está bien, no tiene ningún problema. Posteriormente, el indicador de la proporción de tiempo ocioso del servidor se calcula como la relación entre el tiempo total ocioso del servidor, que es la sumatoria de los valores de la última columna, sobre el tiempo total de simulación. Ese 85, ¿de dónde sale? El tiempo total de simulación es cuando se fue el último cliente, por lo que ese valor se saca del último valor de la columna del tiempo de fin de servicio, que es 85. En 85 se detuvo la simulación, por lo que la relación de 18 entre 25 me da 0.21. ¿Qué es esto? Pues es la cantidad o el porcentaje que el servidor está sin hacer nada, por lo que el 21% del tiempo el servidor está ocioso. Se puede decir que existen
parámetros que me dicen que un tiempo ocioso entre 0 y 20% es un indicador apropiado. En este caso me da 21. Yo puedo decir que todavía está dentro de los parámetros aceptables. Pero si ya tenemos tiempos ociosos de 25, supongamos, o mejor dicho, de 30% a un 100%, pues ya puedo decir que el servidor está mucho tiempo sin hacer nada. El siguiente indicador es el tiempo promedio de servicio, que es la relación entre el tiempo total de servicio y el número total de clientes. En nuestro ejemplo me dio 3.35 minutos, por lo que si ustedes van a esa tienda de abarrotes, en promedio se tardarían en atenderlos 3 minutos. También yo puedo decir que este indicador lo puedo pintar en verde, es decir, no hay ningún problema. El siguiente indicador es el tiempo promedio entre llegadas y me dice que es de 4.3 minutos. ¿Qué es lo que me dice este indicador? No me va a decir si está bien o está mal el sistema, solamente es una información de cómo están llegando los clientes. Entonces, ¿cómo están llegando los clientes? En promedio están llegando cada 4.3 minutos. De cierta forma, estos dos indicadores son los que me dicen de manera global si el sistema está bien o está mal. Veamos por qué. En este caso, los clientes están llegando, vamos a redondear los valores, cada 4 minutos. Esas son las llegadas. Y el tiempo de servicio es de 3 minutos. Por lo que si un cliente me llega en el tiempo 0, yo aproximadamente para el tiempo 3 ya me voy a desocupar. Y cuando llegue el otro cliente en el tiempo 4, lo puedo atender sin ningún problema. Es decir, tengo un minuto de flexibilidad. Entonces yo puedo decir, en términos globales no se van a formar líneas de espera, porque mi tasa promedio de servicio es más rápida que como están llegando los clientes. Fuera un problema si, por ejemplo, los clientes me llegan en promedio cada 3 minutos, el tiempo de servicio fuera de 4 minutos, lo que significaría que me están llegando más rápido de los que los puedo atender. Por lo tanto, yo puedo decir que la relación de estos indicadores está bien. Luego tengo el tiempo promedio que el cliente pasa en el sistema, que es el último indicador. ¿Cuánto tiempo pasa el cliente en el sistema? Pues pasa en promedio casi 6 minutos. Eso es lo que haría en hacer línea o en hacer cola más el tiempo en el que lo van a atender. Por lo que yo puedo decir que es un indicador que también lo puedo pintar en verde. No tengo ningún problema. Al final de cuentas se tiene que hacer una conclusión de todo este ejercicio y podemos concluir que el sistema trabaja apropiadamente, no presenta una gran cantidad de tiempo ocioso, a los clientes no se les hace esperar tanto, ya vimos la razón por qué y pues en términos globales se puede decir que el sistema no tiene ningún problema. Entonces con este análisis damos por terminada la lectura de este ejemplo de un sistema MM1.